El Chapo Guzmán pierde toda esperanza de lograr un nuevo juicio. Una corte de apelaciones ratifica su sentencia. Inician los ensayos para una nueva vacuna. Los estudios van dirigidos específicamente a luchar en contra de la variante Omicron. Así iniciamos cierre de edición. Muy buenas noches, bienvenidos a cierre de edición. Les informa José Armando Ronstadt. Iniciamos con lo siguiente. Se agotó toda esperanza para el Chapo Guzmán. Perdió la posibilidad de anular su sentencia a cadena perpetua. ¿Por qué es que han rechazado la apelación del famoso narcotraficante mexicano? Ángela González, desde Nueva York, con la respuesta. El juicio de Joaquín El Chapo Guzmán se llevó a cabo con diligencia y justicia y suficientes reglas en preparación. Así lo concluyeron los 3 magistrados de la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito, que ratificaron su cadena perpetua más 30 años de cárcel, lo que tiene decepcionados a sus abogados defensores que tenían la esperanza de que su cliente fuera juzgado de nuevo. Yo me siento decepcionada porque pues, no se hizo justicia. No estoy de acuerdo con la decisión del Tribunal Apelativo. La manera en que fue escrita esa decisión fue como si ya la hubieran escrito antes de las argumentaciones orales en octubre. Los 10 argumentos presentados, desde una vulneración a su derecho a juicio y sus condiciones de reclusión, hasta el quebranto de tratados internacionales y la mala conducta de los jurados que lo hallaron culpable por unanimidad, se quedaron sin fundamento, agotando así la esperanza del Chapo de buscar una sentencia menor. ¿Cómo se pudo haber hecho justicia cuando hubo un jurado que fue expuesto a tanta información externa perjudicial para nuestro cliente? Y no se hizo nada, decidieron ignorarlo. Habiendo perdido su apelación, el Chapo, de 64 años de edad, permanecerá recluido en la cárcel Supermax de alta seguridad en Colorado, cumpliendo su condena. La última instancia sería la Corte Suprema, pero para esto primero la defensa tendría que presentar argumentos suficientemente convincentes para que decidan revisar el caso. Desde Nueva York, Ángela González, Noticiero Cierre de Edición. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo que nadie sabe qué hará Vladimir Putin después de que la Casa Blanca calificara de inminente la invasión rusa de Ucrania. El conflicto mantiene las alarmas encendidas ante el impacto internacional que supondría esta posible acción bélica. Mientras tanto, Moscú niega que tenga intención alguna de invadir a Ucrania, aunque ya han movilizado hasta 100,000 soldados hacia las fronteras con ese país. Y en pocas horas retirarán el mandato de emergencia del gobierno del presidente Joe Biden, que exigía a ciertas empresas que sus empleados estuvieran inmunizados en contra del COVID, o también estaban obligándolos a someterse a pruebas semanales del coronavirus. Dayanis López ya está con nosotros con las reacciones. Dayanis. José, muy buenas noches. Y a partir de mañana, la Administración de Salud y Seguridad Ocupacional, conocida como OSHA, eliminaría su regla de vacunas y pruebas COVID-19 para el sector privado con 100 o más empleados, después de que la Corte Suprema hace unas semanas bloqueó esta medida. La Corte Suprema dijo que el mandato excedió su autoridad al imponer la medida de vacunación y pruebas COVID-19 y ahora que tiene que ser suspendida, propietarios de una variedad de negocios del sector privado han reaccionado diferente. Yo creo que es algo bueno para nosotros porque realmente nos libra o nos quita un poco de presión, ya que en verdad fueron mucha la responsabilidad que nos dieron como empleadores. Por otra parte, Vicente Ortiz asegura que aunque ya no exigirá vacunas a sus empleados, hoy más que nunca seguirá implementando medidas sanitarias que mantienen sus negocios abiertos y a sus clientes sanos. Una reciente encuesta de la compañía de asesoría Gartner encontró que un 35% de los empleadores planea mantener sus políticas de vacunas, mientras que un 29% esperará y otro 14% mantendrá los requisitos de pruebas de coronavirus. Incluso entre la comunidad existen opiniones opuestas. Es un país libre y uno tiene que tomar decisiones por uno mismo. Muy mal porque tiene, como le vuelvo a repetir, la seguridad es lo primero. Tiene que haber seguridad porque si no, imagínense, esto se va a expandir más. Vamos a volver, como quien dice, a lo mismo de antes porque mucha gente a la vez no está vacunada. Esta regla, que habría exigido que 80 millones de personas estuvieran inmunizadas contra el coronavirus, provocó que el gobierno de Biden enfrentara docenas de demandas por parte de gobiernos y empresas privadas. Aún así, los expertos no creen que esto afecte su estrategia para su lucha contra la pandemia. Por ejemplo, pueden hacer
una ley en el Congreso o puede el presidente ver cuáles son otras maneras para asegurar que tengamos las compañías, los empleos sanos y limpios. José OSHA asegura que seguirá trabajando en implementar nuevas medidas que protejan la salud de los empleados durante esta pandemia. Por su parte, el presidente Biden hizo un llamado a negocios y empresas a que implementen voluntariamente estas medidas sanitarias, como las vacunas, pruebas COVID-19 e incluso el uso de mascarillas. Regreso contigo. Gracias, Dayanis. En otra información, farmacéuticas inician el reclutamiento para ensayos clínicos sobre la seguridad y la respuesta inmune de su nueva vacuna en contra de Omicron. Alfredo Miranda nos dice desde Washington cuáles son las expectativas a corto plazo de esta vacuna. Las gigantes farmacéuticas Pfizer y BioNTech anunciaron el comienzo de ensayos clínicos de una vacuna COVID-19 modificada para proteger contra la variante supercontagiosa Omicron, cuyos resultados podrían verse el mes de marzo. No sabemos cuál va a ser el estado de la variante de Omicron en ese momento. Puede ser que los niveles hayan caído bastante o que ya tengamos otra variante que sea un poco diferente de Omicron y la vacuna no sea tan efectiva. Los fabricantes dijeron que evaluarán si la vacuna específica de Omicron es segura y genera inmunidad fuerte. Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades publicaron una nueva investigación que demostró que una inyección de refuerzo de las vacunas actuales brinda una protección sólida contra enfermedades graves de la variante Omicron. Según los datos que vienen de Israel, en este momento ellos han aprobado la vacuna, la cuarta dosis, ya que los niveles de anticuerpos disminuyen después de 4 meses del refuerzo. La noticia surge en momentos en que la población está literalmente abrumada con todo lo relacionado a la pandemia. Miles de personas participaron en una manifestación de rechazo al mandato de llevar mascarillas y protegerse con las vacunas. Varios médicos expresaron su escepticismo sobre las vacunas. El sistema de salud les ha lavado el cerebro a muchos de mis colegas, haciéndoles creer que no hay tratamiento. Nos dicen que debemos asumir las vacunas y refuerzos indefinidamente. Sabemos que esa estrategia ha fracasado y continuará fracasando. Coincidentemente con el anuncio de Pfizer, la OMS ha emitido una grave advertencia sobre la denominada BA.2, una subvariante de Omicron detectada en 40 países, incluido Estados Unidos. Lo mejor es que las personas se vacunen. Todavía tenemos más de 60 millones de americanos que no se han vacunado. Y hasta que no lleguemos a unos niveles más altos, vamos a continuar desafortunadamente teniendo estas variantes. Si bien las vacunas existentes protegen contra algunos de los peores resultados del COVID, las farmacéuticas continuarán desarrollando vacunas para variantes específicas en caso de que sean necesarias. Desde Washington, Alfredo Miranda, cierre de edición. En otras noticias, un juez del estado de Nueva York anuló el mandato de las mascarillas, pero el Departamento de Educación pidió que las escuelas sigan con la norma en su lucha en contra del COVID-19. El juez Thomas Readymaker escribió en su decisión que la gobernadora Kathy Hochul y el Departamento de Salud del estado no tenían autoridad alguna para promulgar dicho mandato sin la aprobación de la legislatura. Y seguimos en Nueva York, donde lamentablemente falleció el segundo policía latino que fue víctima de un ataque el pasado viernes. Ambos investigaban un reporte de violencia doméstica. María Teresa Sarabia con el siguiente reportaje. Siguen llegando ofrendas ahora por la memoria del oficial Wilmer Mora, quien sucumbió a sus heridas y falleció en Langone Medical Center en este cuartel 32, donde trabajaba junto a su compañero Jason Rivera de apenas 22 años, quien también fue asesinado a manos del exconvicto Lucian McNeil, de quien se supo tenía esta metralleta AR-15 debajo de su colchón, además de la pistola Glock 45 con 50 municiones con las que le disparó en la cabeza a los oficiales cuando acudieron a un llamado por una disputa doméstica. El pistolero falleció este lunes en el hospital. Vecinos manifestaron su preocupación por la extrema violencia en la Gran Manzana. Cada vez que se celebra ese Día de la Altagracia, como lo celebramos nosotros los dominicanos, que ya se tenga que recordar que es el mismo día le mataron a su hijo. El presidente Joe Biden envió sus condolencias y oraciones a las familias de los dos policías, mientras que el alcalde de la ciudad, Eric Adams, quien fue policía, anunció un plan de choque en el que reimplementará a unidades de antipandillas con policías vestidos de civil
retenes en sitios estratégicos y además contará con el apoyo de la Policía Estatal. En lo que va del año ya van 20 muertos por armas y 5 policías alcanzados por las balas. Es lo que todo el mundo está pidiendo, que vamos a tratar de unirnos para que saquemos todos esos guns, esos revólveres de la comunidad, para que esto no vuelva a pasar. La tragedia sacudió a la Gran Manzana por la violencia extrema, por lo que se convocó a una manifestación fuera de la oficina del fiscal de Manhattan para pedir acciones contra los criminales. María Teresa Sarabia, cierre de edición. Ocurrió una tragedia en el mar. La Guardia Costera de Estados Unidos está en busca de 39 personas después de que el barco en que viajaban naufragó a 45 millas al este de la bahía Fort Pierce, en la Florida. Las autoridades dicen que la embarcación se usó para el contrabando de personas. Un buen samaritano rescató a un hombre aferrado a la nave que partió de la isla Bimini, en las Bahamas, el sábado por la noche. Llamó a la Guardia Costera y dijo que nadie llevaba puesto un chaleco salvavidas. Vamos a una breve pausa, los invitamos a que se queden con cierre de edición. Los comunicadores en la República Mexicana salen a las calles, están cansados de tantas muertes. Y un peligroso hallazgo en una casa de Estados Unidos, un arsenal listo para ser entregado a un capo del narcotráfico que ha aterrorizado a gran parte de México. Realizan un horrible hallazgo en un río de Guatemala. Una mujer fue asesinada y descuartizada. En las últimas 48 horas, más de media docena de mujeres también han perdido la vida en ataques violentos. José Flores, con el siguiente reportaje. La violencia contra las mujeres no se detiene en Guatemala, pero ahora los delincuentes rebasaron todos los límites, ya que mataron a otra fémina y después la descuartizaron para posteriormente dejar sus restos en varias bolsas plásticas en un río en el departamento de Jalapa, en el oriente del país. No quiere uno que nadie sufra, mucho más las mujeres, pues, que son tan discriminadas. Hacen con ellas lo que se les dé la gana, que no es bueno lo que se está haciendo. Ya hemos llegado hasta los límites. Una persona que pasaba por el lugar efectuó el macabro descubrimiento y avisó a la policía y a los bomberos que tras llegar al lugar no salían de su asombro luego de encontrar los restos de la mujer en las bolsas y con señales de tortura. Sí, que el corazón del hombre se ha endurecido, ha perdido realmente el temor, ha perdido realmente el respeto, ¿verdad? Pero máximo a las mujeres. Yo siento mucha inseguridad, por lo mismo yo de en sí no salgo. 7 mujeres han sido asesinadas en varios lugares en las últimas 48 horas tras ser atacadas de forma violenta por delincuentes que han incrementado los ataques en contra de las féminas en todo el país. Uno ya no confía, se vive con una angustia horrible todos los días y en los autobuses, en las calles, donde quiera que uno va. Necesitamos que las autoridades hagan algo. En Guatemala, José Flores, cierre de edición. Las autoridades federales le han dado un duro golpe al cártel Jalisco Nueva Generación en la ciudad de Whittier, en el estado de California. Sospechosos alegados al Mencho, se les confiscó un arsenal de 6 rifles de asalto, más de 250,000 rondas de municiones y más de $300,000 en piezas de armas para ensamblar, ametrallando rotativas de sus cañones. Son 6 los que encontraron. Estas armas son capaces de efectuar hasta 6,000 disparos por minuto. Y el Fondo Monetario Internacional ha exhortado a El Salvador para que elimine el Bitcoin como moneda de curso legal después de revisar la situación de la economía de ese país centroamericano. El organismo advierte que grandes riesgos asociados al uso de Bitcoin para la estabilidad y la integridad financiera y la protección del consumidor, así como las posibles contingencias fiscales resultado del uso de esta moneda. Una breve pausa y regresamos. Tenemos los detalles y las imágenes. En pleno día, en un hospital, un pistolero dispara a diestra y siniestra. Marchas a nivel nacional repudian la violencia y el asesinato de periodistas. Le dimos dónde.
Las siguientes dramáticas imágenes muestran a un sargento de la policía de Los Ángeles, en California, que salvó de morir a una bebita que se estaba ahogando y no respiraba. Lleno de pánico, el padre pide auxilio y observa impotente cómo el policía pide una ambulancia. El agente dio, como podemos ver, unas palmaditas en la espalda a la niña y para alivio de todos comenzó a respirar. Y captan un tiroteo en el interior de un hospital ubicado en el peligroso barrio de Harlem, en Nueva York. Sin motivo aparente, un pistolero vestido de negro sacó un arma y le disparó 4 veces a un paciente en la sala de emergencias del hospital Jacobi. La víctima recibió un impacto en el antebrazo y se espera que se recupere pronto. La policía dijo que el hombre herido ya había sido víctima de un tiroteo el año pasado. Y el día de hoy se llevó a cabo una movilización a nivel nacional para protestar por la muerte de 2 periodistas en los últimos días. Ambos fueron asesinados a balazos en la frontera. Vicente Calderón nos tiene los detalles de esta marcha, una marcha en protesta de este tipo de ataques. Vicente, adelante. José, le saludamos desde Tijuana, donde esta noche cubrimos la movilización nacional por los periodistas asesinados en México. Estamos frente a las instalaciones de la delegación de la Fiscalía General de la República porque la FEADLE, o la Fiscalía Especializada en Delitos contra la Libertad de Expresión, es una de las agencias o instituciones más criticadas ante los últimos acontecimientos. Hay que recordar que en menos de una semana fueron asesinados en Tijuana 2 compañeros periodistas, Margarito Martínez el lunes 17 de enero y nuestra compañera también Lourdes Maldonado este pasado domingo aquí en la ciudad de Tijuana, y son con ellos 3 compañeros periodistas asesinados en la República Mexicana. Esta protesta, esta manifestación empezó en la glorieta conocida como Las Tijeras y desde ahí se movilizó un gran contingente porque no solamente participaron miembros de la prensa o trabajadores de los medios de comunicación, sino también diferentes sectores o ciudadanos que simple y sencillamente quisieron dar su respaldo para esta manifestación y para que se detenga la violencia contra los periodistas y contra la sociedad en general. Obviamente el periodismo es una parte clave de cualquier democracia, entonces pienso que lo mínimo que podemos hacer como ciudadanos es expresar algo de solidaridad en estos momentos tan difíciles. Veo medios de comunicación extranjeros, lo cual pues probablemente la noticia va a trascender a México, no es una noticia de carácter internacional. Creo que hay una gran solidaridad. José, son algunas de las voces que escuchamos de los participantes en esta movilización que se repitió en aproximadamente 40 ciudades de la República Mexicana. Lamentablemente tenemos que informarles también que hasta el momento no ha habido avances en las investigaciones de los asesinatos de los compañeros, ni en el caso del compañero de Veracruz, ni en el caso de Margarito, y menos en el más reciente de nuestra compañera Lourdes Maldonado. Regresamos con ustedes al estudio. Muchísimas gracias, Vicente. Sin duda alguna, México sigue siendo el país más peligroso para los periodistas. Por cierto, se arma el rompecabezas. Poco a poco están cayendo los implicados por el hallazgo del cadáver de un bebito en una cárcel. Vamos a la Ciudad de México. Víctor Blázquez nos informa de los avances de la investigación. A 2 semanas del hallazgo del cadáver de un bebé en un penal en el estado de Puebla, siguen cayendo los responsables. Al menos 23 funcionarios, desde custodios hasta directivos, han sido detenidos y otros más destituidos de sus cargos. Así lo anunció el gobernador de la entidad, Miguel Barbosa. Tienen que ver con establecer mejores condiciones de funcionamiento y poder esclarecer los hechos que todavía están en curso. Como indagatoria ante la Fiscalía General del Estado. Hasta el momento, los presuntos responsables estarían relacionados con la introducción del cuerpo del bebé a la prisión, por lo que son investigados desde abuso de autoridad o cumplimiento de su deber. Determinaremos las responsabilidades que en materia penal puedan atribuirse a quienes transportaron el cuerpo del menor en territorio del Estado de Puebla. Lo introdujeron al centro penitenciario. Pero para Juan Martín Pérez, defensor de los derechos de la niñez en México, no es un caso aislado y lamentó la poca voluntad que han tenido las autoridades para investigar el caso. Tenemos a la Fiscalía, que ha hecho un papel desastroso en Puebla, a la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Puebla, otro papel desastroso, y al propio gobernador obstaculizando la investigación. Entonces, no hay condiciones para tener una investigación seria, sólida, que se traduzca en justicia. El cuerpo del pequeño de 3 meses fue sepultado por segunda ocasión, por lo que muchos piden un castigo fuerte para los responsables. El pequeño Tadeo ha vivido un calvario después de su muerte.
Un caso que cimbró al país entero y que aún sigue dejando más preguntas que respuestas. En Ciudad de México, Víctor Blázquez, cierre de edición. En cuanto regresemos, más información. Los tesoros de Egipto vistos desde un viaje aéreo, la vista es espectacular. Regresamos. Un intrépido piloto brasileño voló por encima de las mundialmente famosas pirámides de Egipto, montado en un parapente. Yanis Etersis cumplió uno de sus grandes sueños. Voló a través de la meseta de Giza, cerca del Cairo. En su fascinante viaje nos muestra desde las alturas las célebres pirámides de Keops, de Kefren y la pirámide de Miserino, además de la impresionante belleza de la Esfinge de Giza y el templo de Luxor. ¡Qué imágenes tan hermosas! Le deseamos que pase usted y su familia muy buenas noches. Los esperamos mañana en cierre de edición. Gracias por su sintonía. Yo soy José Armando Ronstadt.